Nuevamente, hola a todos. Hoy tocaremos el tema de los miedos, excusas y cómo vencerlos. Como ustedes se darán cuenta, este es un tema que es muy importante y es fundamental para el desarrollo de nuestras redes y también para el desarrollo de nuestras vidas, porque ustedes saben que los miedos es algo que se ha convertido, o por así decirlo, todo el mundo los tiene. Y solo el afrontar o ir superando cada uno de estos temores permite que podamos avanzar a diferentes escalas en nuestra vida. Inicialmente voy a mostrarles algunos de los miedos o temores más comunes, en los cuales quizás algunos de ustedes estén identificando. Por ejemplo, la aracnofobia, que es un temor o pavor a las arañas, ¿cierto? Yo destaco este temor y se me hace curioso que es un temor que la mayoría de las personas afrontamos constantemente, a pesar de que la mayoría o muchos de estos arácnidos suelen no ser peligrosos para nosotros. Yo cuento el ejemplo en el sector del oriente antioqueño en el que vivo, que es de tierra fría. Estos arácnidos, no he conocido hasta el momento el primero que sea venenosos, y en esta región no hay ninguno. Y aún así es común ver muchas personas que afrontan el temor hacia ellas o el pavor. Recuerdo mucho en los tiempos del colegio que tenía un grupo de amigos que a veces en los descansos antes nos dedicábamos a buscar algunos de estos tipos de arañas y las poníamos en nuestras manos, y quizás yo al principio sentía un poco de miedo, pero después de tenerlas un cierto tiempo nos dábamos cuenta que estos animales no eran agresivos ni peligrosos, también teniendo un previo conocimiento de alguna de estas especies. Otro temor muy común, y creería yo que se afronta mucho en la mayoría de las mujeres, es la entomofobia, que es el miedo a las, como podemos ver acá, a las cucarachas. No sé cómo se llaman de pronto en algunas otras regiones de Colombia. Este temor es muy conocido, o también como dice el dicho, todo hombre es hombre hasta que ve una cucaracha volando, porque estos animales, ¿cierto? Es muy común verlos, y desde mi concepto la mayoría de estas especies no suelen causar daño a las personas. Son antes animales que desde el nivel científico para mí son increíbles, porque es de los pocos animales que resisten completamente la radiación y son capaces de sobrevivir en condiciones extremas, ya que se alimentan de cualquier fuente de carbono. Otro miedo muy común para muchos es la acrofobia. Como se puede ver en la imagen, es el miedo a las alturas. Vemos que hay personas que son muy arriesgadas, que han superado totalmente este temor. Cuento también a nivel de anécdota, hace algunos años con algunos compañeros yo practicaba el deporte del parkour. En el parkour teníamos algo curioso, que nosotros cuando entrenábamos o practicábamos lo hacíamos cerca al piso o no a muy grandes alturas. Cuando lo hacíamos, entrenábamos quizás de pronto en algunos tubos o barandas y caminábamos en ellos, practicando un poco lo que era el equilibrio. Pero ya cuando uno quizás iba a intentarlo, lo hacíamos en superficies que puedan tener hasta 50 centímetros de ancho, y si era a gran altura se sentía un gran miedo. A pesar de que uno tuviera una habilidad desarrollada, este temor nos detenía y hacía que quizás fuéramos más precavidos. Otro de los miedos comunes es la acuafobia. Es un temor al agua, ¿cierto? No por así decirlo a bañarse, porque no es un temor como tal, pero sí es un miedo quizás a estar en aguas profundas, como vemos en la imagen, un miedo a este vacío que se puede crear, algún temor a lo que pueda haber en las profundidades de algunos lagos, por ejemplo. Aquí podemos observar también un temor muy común, la ofidiofobia, otro temor que en la mayoría o en grandes sectores de Colombia no debería ser tan grande, porque muchas especies de estas no son venenosas, muchas más bien son especies constrictor que simplemente cazan, más que nada es quizás causando asfixia a sus víctimas, por lo cual a los humanos no les causan ningún daño. Y otro temor que para mí quizás entre todos es algo irreal es la espectrofobia. Este es un temor que hemos ganado, hemos adquirido al pasar de los tiempos, quizás más que nada dejando volar nuestras imaginaciones, viendo películas, porque yo no me imaginaría, o quizás esperaría que ninguno de ustedes haya afrontado un caso como tal en el que uno se encuentre con una imagen como estas. Quizás una vez sí, viendo en un programa en televisión, comentaban como una muchacha, ¿cierto? Una mujer había desarrollado un temor inmenso justo también después de haber visto esta película, que es muy conocida para todos. Ella era que estaba viendo la película, y en la noche cuando se acercaba a su cuarto, se acuesta en su cama y la cama se empieza a mover. Y ella pues obvio sale despavorida, sale con mucho temor,
y resulta que la cama era que la habían movido su hermano y algunos amigos de él. Aún así, aunque ella lo sabía, desarrolló un temor muy grande, ¿cierto? Más adelante tocaremos el tema de a qué se debía este temor que desarrolló esta persona. Aún así, ¿cierto? Desde mi concepto y desde un concepto muy científico, la espectrofobia es un temor que no debería existir, porque hasta el momento, científicamente hablando, no se han demostrado algunos de estos casos o que las personas puedan ser afectados por un ser irreal como estos. Bueno, aquí tocando el tema, ¿cierto? Ya vimos algunos de los temores, ya aquí la idea es que miremos cómo muchos de estos miedos, cuándo es que nacen. Y los estudios demuestran que la mayoría de los temores que desarrollan las personas o que hemos desarrollado se deben al periodo de la niñez. Cuando somos niños tenemos un cerebro muy susceptible. Se dice que el cerebro del niño es muy susceptible hasta los 7 años y tomamos casi que por cierto todo lo que las personas nos dicen. Entonces, si le hemos escuchado entre los 0 y 7 años, cosas como hablar gente de monstruos, el mito del coco, la llorona, muchos otros mitos, que de por cierto Colombia sí que tiene muchos mitos, somos una tierra de mucha cultura, muchos de estos temores o muchas de estas ideas que plantan en nuestras mentes desde pequeños nos van volviendo temerosos. Porque si podemos observar, muchos niños que no han sido afrontados quizás a estos temores tienden a ser muy valientes. Si un niño no sabe o no se le crea un temor hacia las serpientes, si usted lo expone a una serpiente, él quizás lo haga con total tranquilidad y no sea algo que lo afecte a futuro. Pero aun cuando pequeños les implantamos un miedo, les enseñamos que son malos, que pueden causar o afectarnos, los niños tienden a desarrollar este pavor a futuro. Y es un pavor que a futuro los detiene de hacer muchas cosas. Yo pongo como ejemplo el miedo a las cucarachas, ¿cierto? No sé cómo lo llamen de nuevo en algunas regiones de Colombia. Este es un miedo que a mí se me hace, ¿cierto? Mirándolo desde un punto de vista del pavor o la persona que tenga el miedo hacia él. Creo que cuando ven una cucaracha ven un animal gigantesco, unas patas peludas, creo que se lo imaginan más como un Rottweiler botando saliva, un animal muy, ¿cierto? Que puede causarles mucho daño. Pero mirándolo desde un punto más lógico, nos damos cuenta que es un animal pequeño y es la mayoría de las veces inofensivo, no nos puede causar daño. Pero quizás muchas de estas personas en su niñez quizás vieron como quizás su madre o su padre corrían despavoridos a deshacerse de estos animales, lo cual les causaba mucho impacto y iban desarrollando un temor a estos. También muchos de nuestros temores o miedos, como vemos en la imagen, nacen de experiencias realmente traumáticas o en algún momento de nuestra vida algo que nos impactó mucho, causó tanto impacto en nosotros que fue difícil a futuro olvidarlos. Como ustedes saben, ¿cierto? Desde el neuromarketing, que se ha estudiado mucho lo que es el cerebro, se ha visto cómo todo el conocimiento se construye por canales, ¿cierto? Entonces tendemos mucho a asociar. Y cuando una experiencia nos causa mucho miedo o activa nuestro instinto de supervivencia, queda guardado en el cerebro y siempre va a estar más presente y nos va a impactar en cada momento de nuestras vidas. Yo comento a nivel de anécdota cuando estaba pequeño, ¿cierto? Yo desarrollé y con el tiempo me di cuenta tenía cierto temor a las aguas profundas. Yo sabía quizás nadar, se me daba con facilidad, pero a la hora de hacerlo en un lugar que pudiera tener cierta profundidad, me daba cierto temor. Hace poco me puse a pensar a qué se debía ese temor que yo experimentaba con anterioridad y me di cuenta, o recordé mejor dicho, que cuando estaba pequeño estaba en una piscina de estas que a veces las hacen con escalas. Entonces yo estaba en las escalas superiores porque era pequeño, entonces estando en esas escalas podía estar en la piscina. En algún momento decidí salir y cuando estaba afuera, como el agua cubría mi rostro, me estaba limpiando y seguí caminando. Mientras estaba caminando, me caí a la piscina, a la parte profunda. Yo en ese momento, obvio, me asusté mucho, no sabía nadar y obvio, así lo hubiera sabido, quizás el pavor se apoderó de mí. Por suerte, ¿cierto? En este momento mi hermana se encontraba cerca y logró sacarme inmediatamente sin que me pasara nada grave. Y a pesar de que no me pasó algo grave como tal, a nivel de mi cerebro fue algo muy impactante y fue algo que me afectó por muchos años de mi vida.
¿cierto? Más adelante les comento cómo fui afrontando un miedo como este. Y de aquí les hablaré un poco en algunos términos más científicos, los miedos y los sueños, ¿cierto? Estos se relacionan mucho en nuestro cerebro como un mecanismo de defensa. Como ustedes saben, hoy los científicos en el mundo estudian mucho este tema del cerebro y qué relación hay los sueños, por qué existen los sueños, porque siempre ha sido una curiosidad para ellos saber el por qué se generan. Y se ha descubierto que los utilizamos mucho a nivel de aprendizaje. Un ejemplo, muchos de acá me imagino en algún momento han practicado algún deporte, no sé si han desarrollado alguna carrera, han estudiado algo como tal, también quizás en el tiempo del colegio. Pasaba mucho que cuando uno practicaba o hacía un deporte, hay veces, digamos, uno lo hacía en horas de la noche y uno intentaba mucho, un ejemplo, pongamos chutar un balón y que intentábamos encestarlo en algún lugar, ¿cierto? O mejor dicho, desde el baloncesto lo lanzábamos y encestar. Y practicábamos mucho y quizás este día fallábamos y lo hacíamos mucho y fallábamos, no nos iba tan bien. O quizás los que son estudiantes, que fue un caso que también me pasó mucho. Uno a veces estudiaba mucho en la noche y se daba cuenta que en el transcurso del día, cierto, ya en la noche, ahí disculpan, cuando uno estaba en la noche, avanzaba y uno estudiaba y quizás algunos ejercicios uno no entendía completamente, habían dificultades, pero uno iba, se acostaba y dormía y al otro día uno volvía a afrontar los mismos ejercicios y ya los solucionaba con mucha facilidad. O a la hora del deportista ya era capaz de encestar con más facilidad. ¿Cierto? Pero esto era algo curioso porque simplemente nos fuimos a dormir, nuestro cuerpo no hizo nada más, o eso se creía. Pero resulta que nuestro cerebro sigue funcionando aún así estemos dormidos. Y nuestro cerebro sigue haciendo varios ejercicios. Un ejemplo, si estábamos haciendo el lanzamiento, muchos lanzamientos de estos se repiten en los sueños. En la noche se repiten y se repiten una y otra vez. Y de esta manera nuestro cuerpo va aprendiendo cómo hacer un muy buen lanzamiento. Entonces, desde este punto de vista, los sueños también han nacido como un mecanismo de defensa que nos ayudan a desarrollar habilidades. Los científicos han demostrado que un gran porcentaje de los niños en edades pequeñas, ¿cierto? Menores a los 7 años, muchos de ellos, o muchos de nosotros quizás, así no lo recordemos, soñábamos con que nos perseguían animales. Ejemplo, sentíamos persecuciones de lobos, osos o algún otro animal feroz. Esto es porque desde nuestro ADN, como en el tiempo que el hombre vivía quizás en la cueva o que vivíamos no en una civilización como tal, o aún hoy en día en algunos lugares del mundo, hay personas que están muy expuestas a estos animales. Entonces cuando éramos pequeños quizás nunca no nos habíamos encontrado con ellos, ¿cierto? Yéndonos al tiempo antiguo. Aunque no nos habíamos encontrado como ellos, nuestro organismo decía, esos animales son peligrosos, nos pueden hacer daño. Entonces soñábamos con ellos para simular el momento en el que nos íbamos a encontrar con ellos, saber cómo reaccionar. Pero, ¿cierto? Este mecanismo de defensa hay veces también nos puede hacer daño si no lo sabemos controlar. Ejemplo, porque muchas veces soñamos con algo que nos causa miedo y en vez de tomarlo como una solución o causar soluciones a ellos, esos sueños se hacen antes o nos causan más pavor a futuro y nos llenamos de miedos y seguimos con ellos. Entonces, aunque nacen como un mecanismo de defensa, si no lo sabemos controlar, antes de estos miedos se pueden apoderar de nosotros. Ya aquí les he mostrado una lista quizás de muchos miedos, algunos quizás se identificaron con algunos de ellos, algunos quizás no se han identificado con ellos, pero sí les voy a hablar de cuáles son los peores miedos, cuáles son los miedos que nos pueden causar más daño en toda nuestra vida. Y estos son el miedo al fracaso y el miedo al éxito. Aunque nos parezca increíble, sí, muchas veces las personas en sus vidas tienen también miedo al éxito. ¿Cierto? Muchos dirán, pero yo quiero el éxito, yo estoy buscando el éxito, pero si estás seguro que verdaderamente no es que le temes, ¿cierto? Más adelante abordaremos este tema para que reflexionemos y miremos cuáles de estos miedos podemos estar afrontando en este momento. Y estos dos miedos son los más peligrosos porque son miedos que pueden alejarnos de las cosas que verdaderamente queremos en nuestras vidas. Yo soy alguien que digo que cuando éramos niños soñábamos mucho.
Yo recuerdo que en 11 con mis compañeros todos tenían sueños, metas, muchas cosas por alcanzar, pero en el momento que se graduaban el mundo quizás les cambiaba y era donde estos dos miedos les cambió los sueños que ellos verdaderamente querían. Porque muchos quizás, o como lo hemos hablado, queremos una casa tal, o la queríamos, porque muchos cuando estaban quizás pequeños imaginan una casa grandísima, como dice un compañero, un amigo mío, no, yo tengo que construir una casa que tenga un tobogán directo desde mi cama hasta la piscina, cosa que me levante y por el tobogán hasta llegar a la piscina, y es un gran sueño, y quizás muchos han tenido sueños así, pero los abandonaron. Muchos de estos sueños los abandonaron y ya los cambiaron por una casa pequeña, un lugar cómodo, algo confortable, un lugar donde podamos vivir dos, tres, cuatro personas, y hemos bajado el ritmo de nuestros sueños. Y es precisamente a que afrontamos estos dos miedos y no hemos sabido cómo superarlos. Aquí daré algunos ejemplos de lo que es el miedo al fracaso. Tenemos miedo a fracasar y muchas veces por no fracasar evitamos también triunfar. Muchas veces lo que más nos detiene es este temor, ¿cierto? El sentir que perdimos, el sentir que no fuimos capaces. Pero una frase que tengo muy en mi mente todos los días es que si no me arriesgo a hacer las cosas o a hacer que las cosas pasen, en ese momento ya fracasé. O sea que si el temor a fracasar, ¿cierto? Es mejor para que lo utilicemos no en nuestra contra, sino en nuestro favor. Porque el simple hecho de no intentarlo es ya haber fracasado. Este miedo se representa mucho por lo que es el temor al rechazo. Muchas veces las personas, o más que todo cuando iniciamos un proyecto como estos, las personas tienden a pensar mucho, ¿no? Y donde mis padres me rechacen, mis amigos, los familiares, ¿qué irán a pensar de ellos? ¿Cierto? Yo soy pionero escucho mucho o leo a Randy Gates. Él es un autor de libros de redes de mercadeo y algo que me gusta mucho de la metodología que él trabaja es que este es un proyecto para atraer personas y no para alejar, porque muchas veces nuestra actitud es la que genera ese rechazo. No sé quiénes de ustedes también han leído el libro de Enriquezca su personalidad de Flores Lituane. Ella es una psicóloga y ella hay un temperamento en particular que muchas veces se siente rechazado y tiende a tener muchos problemas de autoestima porque se siente rechazado por las personas. Pero ya estudiando más detenida este temperamento, se llega a la conclusión de que las personas no es que lo rechacen, sino que él genera el rechazo hacia él, porque a veces tiene una actitud muy pesimista y las personas no quieren estar con alguien pesimista. Así que como lección les dejo, muchas veces cuando hacemos un proyecto no somos nosotros los que, ¿cierto? Los que generamos, mejor dicho, la gente no nos rechaza, somos nosotros los que lo podemos generar. Por eso también tenemos que saber muy bien cómo hacer las cosas. Algo también muy conocido es el miedo al que dirán, ¿cierto? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán los vecinos? No, es que mira, este que estaba todo, o como muchos hay veces en su vida que no tenían o historias o algo, o no habían triunfado quizás, muchos a veces ni pudieron tener quizás una carrera universitaria o algo por el estilo. Y muchas veces la gente le dice, no, mira, trabajando en las calles y ya se cree empresario. Muchas veces somos como con ese temor. Y créanme que usted es empresario o usted hace bien las cosas a nivel en el que se está educando y generando conocimiento, que es lo que verdaderamente importa en esta era. Doy un ejemplo. Las más grandes compañías hoy del mundo, como Google, por ejemplo, ya no es una compañía que contratan a las personas dependiendo de qué universidad se graduó. Ellos ya no les interesa mirar su hoja de vida y ver de qué universidad sale o en qué universidad se ha graduado. Ellos lo que más miran es las habilidades que usted tiene para afrontar su diario. Y estas habilidades son las que definen verdaderamente quiénes somos. Y son habilidades que se desarrollan con el tiempo. Porque muchos inicialmente no sabíamos antes cómo se hacían las cosas. Pongo otro ejemplo. Cuando muchos estábamos quizás en el colegio. Yo digo mucho, sumar es la pregunta que hago, ¿cierto? Cuando yo les pregunto a ustedes si sumar es fácil o es difícil, quizás la mayoría o al menos el 90% de ustedes dirán, no, sumar es muy sencillo, es fácil. Pero si le hacemos esta misma pregunta a niños de preescolar o de primero, ¿qué pensarán ellos en cuanto a sumar? ¿Cierto? Ya en este caso quizás el 90% o casi un 100% dirán que es muy difícil o que es complicado. Entonces por eso les digo que la facilidad se da a medida que avanzamos.
Y algo también muy importante, el miedo al no, a que nos digan no. Es un pavor que tenemos inmenso, porque muchas veces cuando estamos mostrando nuestra propuesta o nuestra forma de hacer las cosas, tenemos miedo que nos digan que no, porque lo tomamos como un no muy personal. Muchas veces pensamos que el no es a nosotros, y esto suele afectar mucho a personas también con baja autoestima. Y importante, el miedo al éxito. Como podemos ver en la imagen, literalmente muchas veces las personas corren para que el éxito no los alcance. Tienen temor de imaginarse cómo será una vida diferente. Desde nuestras redes de mercadeo, ¿cierto? Vemos o he encontrado casos de que hay personas que quieren iniciar, pero se imaginan en el día que tengan organizaciones de 1000, 2000 personas y tienen un pavor como, uy, ¿qué voy a hacer yo con tantas personas? ¿Qué voy a hacer con esto? Si será fácil, donde me equivoque, donde cometa un error, y somos otra vez con ese miedo a tener éxito, ese miedo a que cambie la vida, o muchos desde los mitos que vienen, que la gente dice, no, es que todos los ricos son malos, y la gente ya es como con ese pavor, no, entonces yo para qué voy a ser rico si me vuelvo malo, ¿cierto? Más adelante abordaré más este tema. Entonces, en cuanto al miedo al éxito, debo decirles que no es un miedo que verdaderamente deba existir, porque créame que el éxito se construye paso a paso. El éxito lo construimos día a día y es como día a día afrontamos nuestros miedos. Pongo también un ejemplo desde mi vida. Yo, aunque no lo crean, he sido una persona que me he caracterizado como alguien muy tímido. Yo hasta antes de iniciar este proyecto no hablaba en público, era un pavor que quizás también tenía, no me gustaba. Siempre en los tiempos del colegio fui bueno en las matemáticas, pero llegaba el día que el profesor de matemáticas preguntaba, ¿cierto? ¿Quién tiene la respuesta a esto? Y aunque yo la supiera, nunca la decía. Y era porque tenía mucho miedo a que quizás a quizás equivocarme y que los compañeros me rechazaran, porque es algo, un temor que desarrollamos desde que éramos pequeños, ¿cierto? Ese miedo al rechazo. Ya hoy en día en este proyecto, ¿cierto? Como lo desarrollé poco a poco, desde mi ejemplo, ¿cierto? De mi caso de vida, lo empecé desarrollando en la sala de mi casa. Y fue un proyecto de una manera que lo desarrollé a unos amigos, inicié con ellos, les presenté el proyecto, quizás no eran muchos al inicio, invitaba a 5, 10, 15 personas y de esta manera fui desarrollando quizás esta habilidad. Tuve un caso, ¿cierto? Recuerdo un día que llegaron aproximadamente 13 personas, nunca había estado acostumbrado o siempre salté, mejor dicho, de hacer reuniones a 4 o 5 personas, a un día que llegaron aproximadamente 13. Ese día quizás tuve mucho temor iniciando, pero ya como yo sabía que todos estaban esperando que lo hiciera, me arriesgué, lo hice y desde ese día no he vuelto a sentir ese temor. Ya cada vez ese miedo al éxito se va alejando y ya me voy antes convirtiendo en un fanático a buscar el éxito. Y, ¿cierto? Como les dije, el tema de hoy era miedos, excusas y cómo solucionarlos. Las excusas es un mal que agobia mucho a la sociedad. Para mí es de los peores de los males, porque las excusas siempre nos alejan de las metas que verdaderamente deseamos. Muchas de estas excusas nacen precisamente desde nuestros miedos, ¿cierto? Quizás por esto tuve el caso una vez con un compañero también que estábamos presentándonos el proyecto entre nosotros y aunque éramos un grupo de confianza, el día que le tocaba a él salió como con tres excusas diferentes con tal de no ir, ¿cierto? Pero era precisamente a que él tenía este miedo a hablar en público. No era que él verdaderamente lo quería hacer, pero era tan grande su miedo que lo llevó a crear excusas, ¿cierto? Él obvio lo confesó, y, por así decirlo, y él se sintió culpable y se sintió mal porque él verdaderamente lo quería hacer, pero este miedo lo detuvo, ¿cierto? Menos mal ya este amigo con el pasar del tiempo ya ha ido solucionando y ya se ha ido arriesgando. Y eso para mí es un caso increíble porque su miedo era quizás más grande que el mío y lo ha ido afrontando. Y las excusas también nacen, como podemos ver en la imagen, de la zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Es ese lugar del mundo que hemos aislado, donde nos llenamos de miedos, porque nos da temor aventurarnos a algo diferente. Es un lugar donde estamos tranquilos, nadie nos molesta, la vida no avanza, nada cambia, todos los días son iguales, no hay mucho que hacer, no hay mucho que cambiar. Y es un lugar
para mí quizás el peor lugar del mundo donde podemos estar. Porque solo cuando salimos de esta zona de confort es donde verdaderamente conocemos lo que es el mundo y nos conocemos a nosotros y todo lo que podemos hacer, ¿cierto? Es como yo le digo, en mi zona de confort antes me atemorizaba hablar a las personas, hablar en público, y al salir de esta confort, de esta zona, ya antes me ha gustado. Y por eso es que hoy en día, ¿cierto? Hoy me siento feliz de estar con ustedes, compartiéndoles también esta experiencia. Esta frase me encanta, ¿cierto? De Arnold Schwarzenegger. La mente siempre se rinde primero, no el cuerpo. El secreto es hacer que tu mente trabaje para ti y no en tu contra. Esta frase nace de que a veces nos sacamos excusas físicas para no desarrollar nuestros proyectos de vida. Muchas veces decimos que no, que estamos muy cansados del trabajo, que fue un día muy difícil, que es que hoy tuve que hacer estas X o Y cosas, que es que el cansancio no me da. Y verdaderamente una excusa de cansancio físico no lo es así. Es más de una mente que está cansada o con temores. Por eso también tenemos que fortalecer mucho nuestra mente, porque a medida que fortalecemos nuestra mente, nuestro cuerpo avanza y muestra lo que verdaderamente es capaz de hacer. Para mí Arnold Schwarzenegger, ¿cierto? Me gusta mucho el deporte, me encanta también este deporte de levantar pesas, pero Arnold Schwarzenegger se convierte en un ídolo más que nada por todos sus logros. Es una persona que nace en un lugar donde el fisicoculturismo era poco conocido, se desarrollaba poco, nadie allá quizás, era uno de esos lugares que uno conoce que la gente allá no triunfa, no avanza, no crea algo diferente. Él, sin embargo, se aventuró y a muy corta edad ya había conquistado muchos de los títulos más importantes en el culturismo. Tanto que el concurso más importante en el fisicoculturismo se llama el Mister Olympia. Y él ganó tantos Mister Olympias que a la final se retiró porque él sintió que ya no había competencia. Y al saber que ya no había competencia, dijo como no, ya debo estar en otro lugar porque le encantaba mucho estarse mostrando, o mejor dicho, mostrar cuán lejos era capaz de llegar. Cuando él se retira del culturismo, ¿cierto? Él quiere iniciar su carrera de actuación. Cuando él se presenta a algunos castings, le dicen, Arnold, la verdad tú con este cuerpo no puedes estar en las pantallas de televisión. Sería inconcebible que alguien así saliera en las pantallas, la gente no está acostumbrado, no es algo estético. Y también le decían, y tienes un tono de voz, ¿cierto? Ese acento que es de tu país no gusta en la televisión, ¿cierto? No tienes cómo ser un actor. Sin embargo, él no se rindió y el día que estaban por crear la película Conan, el escritor de esto, ¿cierto? Del guión dijo, o contratamos a Arnold Schwarzenegger o tenemos que crear un Arnold Schwarzenegger, porque necesitaban a alguien con las condiciones físicas que él tenía para que interpretara ese papel. Más tarde, cuando hace las películas de, aquí se me va el nombre, ¿cierto? Esta que recién salió de ellos, de Terminator, cuando él hace esta película, ¿cierto? Se crea una frase muy famosa que quizás todos la recordemos de Arnold Schwarzenegger, que es hasta la vista, baby. Esta frase gustó mucho principalmente por el acento que él tenía, acento que ya había sido criticado, ¿cierto? Como todos ya saben, en este momento aún está grabando películas, ya a mucha edad, creo que ya superará los 60 años, tengo que revisar bien su edad. Aparte de esto, después de tener una gran carrera en la actuación, ¿cierto? Ya en el fisicoculturismo, la actuación, decide que quería hacer algo más grande y decidió ser el gobernador, ¿cierto? Decidió ser un gobernador en Estados Unidos. Y lo mejor es que no lo hizo una, sino dos veces. Él inicialmente quizás no sabía nada de actuación, no sabía nada de gobernar, no sabía nada de culturismo, pero tenía una mente tan fuerte, ¿cierto? Una mente más fuerte aún que sus mismos músculos, que siempre lo llegaba a buscar un lugar de éxito. Y importante, ¿cierto? Continuando con el tema de las excusas, para mí las excusas son muy irónicas porque una excusa solo afecta a una persona y es a quien las utiliza. Como podemos ver en las imágenes, una excusa es como golpearnos a nosotros mismos. Porque el día que nos estamos excusando, ese día nos estamos alejando de las cosas que verdaderamente queremos.
Ese día es donde la zona de confort nos gana y nos alejamos de todos nuestros sueños. Muchas veces he escuchado quizás un deporte, como a mí me gusta mucho también en el gimnasio, he compartido con muchas personas. En este momento tengo un amigo que cuando inicié con él en el gimnasio, él tenía la edad de 16 años y él pesaba cerca de 100 kilogramos. Y él al principio me sacó muchas excusas, casi 6 meses de que no, es que no puedo ir al gimnasio por esto, no, es que esto, no, cuando salgamos a vacaciones inicio. Y él tenía muchas excusas. Y en ese tiempo lo único que hizo fue seguir aumentando de peso. El día que dejó esas excusas, verdaderamente se dedicó y en un periodo de 3 meses logró bajar cerca de 12 kilogramos. ¿Cierto? 12 kilogramos que quizás no hubiera rebajado si hubiera continuado con las excusas. Entonces mire que creo que fueron como 6 meses de excusas que utilizó. Perdió 6 meses de avanzar en su vida porque las excusas eran las que lo detenían. Entonces por esto llego a la conclusión, las excusas solo hacen daño a las personas que las utilizan. Entonces también quiero que cada uno de ustedes, si alguna vez las ha utilizado, ya las saque de su léxico, ya las deje, las olvide. Las excusas no sirven para nada. Y más que nada porque nos excusamos con otro. Y a ese otro, ¿qué daño le va a hacer? Ejemplo, con el amigo mío, ¿qué daño me hacía a mí que él no fuera al gimnasio? No me causaba ningún daño. Pero sí se lo causaba era él. Esta frase me encanta, ¿cierto? Ya que vamos a hablar de cómo vencer los miedos y las excusas. Esta frase es de Nelson Mandela. Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedos, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Todas las personas del mundo con absoluta seguridad sentimos o hemos sentido algún tipo de miedo. Los miedos están ligados a nosotros porque, como les digo, se generan desde muy pequeños. Las personas nos transmiten sus miedos y es algo que está en nosotros. Todos tenemos miedos. Entonces, el triunfar no es tener ausencia del miedo. El triunfar es estar por encima de esos miedos. Es antes utilizar esos miedos para avanzar en nuestras vidas. Una vez escuchaba en una conferencia que alguien tocaba el tema de que el miedo en hablar en público nunca se supera. Que porque aun cuando usted va a iniciar siempre va a tener algo de nervios y aún así conocemos excelentes oradores en el mundo. ¿A qué se debe esto? Es que ya estos oradores no utilizan el miedo para detenerse, para quedar quizás parados en público sin pronunciar una sola palabra. Ya antes utilizan este temor como adrenalina, como algo que los impulsa a hacerlos mejor. Es algo, como si ustedes lo conocerán, ¿cierto? Cada que conocemos un orador, ellos literalmente aman hacerlo. Pero es precisamente porque ya utilizan esta adrenalina para ellos. Ya es lo que los llena de energía. Yo comentaba que en mi juventud tenía un cierto temor a las aguas profundas. Y una vez decidí lanzarme y hacerlo. Y cuando me lancé, quizás, esa vez, obvio, intenté no desde mucha altura, quizás unos 3 4 metros, lanzarme a un río. Lo hice y inicialmente sentí mucho miedo, que era la primera vez que lo hacía. Pero en el momento que salí, ya antes quería volver a hacerlo. ¿Cierto? Ya antes era una adrenalina no que nos detenía, sino una adrenalina que nos hace avanzar. Entonces también los invito a que esos miedos antes los utilicen para bien. Volvamos al tema de la cucaracha, ¿cierto? Es increíble que una cucaracha a veces arrincune a las personas en una habitación grandísima y es un animal pequeño y las personas al otro lado, en la otra esquina, escondiéndose de algo tan pequeño. Mire que es increíble que está bien, está este temor, pero mire que cuando verdaderamente lo afrontamos se hace sencillo. En mi caso yo cada que veo una cucaracha o algo, antes lo que hago es coger una hojita o algo y deshacerme de ella, bueno, no hacerle daño, porque antes si la dejo en la pieza llega el gato y el gato, ahí sí se mete en problemas la cucaracha con el gato. Entonces por eso la saco, la retiro de mi habitación y se hace más sencillo, no es un temor del que me deje superar. Y aquí abajo también podemos leer, el miedo es autocreado. ¿A qué se debe esto de que el miedo es autocreado? Yo inicialmente mostré una lista de diferentes miedos. Como se darán cuenta, algunos quizás sienten algunos quizás todos, algunos ninguno, algunos tienen otros miedos diferentes. Pero ¿y a qué se debe esto precisamente? Porque hay personas que tienen un miedo, personas que tienen el otro, y porque no todos tienen el mismo miedo. Es precisamente a esto, a que el miedo es autocreado.
El miedo lo hemos creado nosotros. Por eso mi miedo es diferente al miedo de algunos de ustedes. Quizás muchos habrán dicho, pues ¿cómo le va a tener miedo a lanzarse a un río? Para muchos quizás era sencillo, pero era un miedo que yo me había creado. Quizás algunos de ustedes se han generado otros miedos. Entonces por esto, como el miedo es autocreado, un miedo solo lo puede superar uno, ¿cierto? Muchos saben, y también digo antes, aprovechen el utilizar ayudas hoy en día como el psicólogo. Hay que quitarnos esos mitos de que no, es que un psicólogo es para los locos. No, un psicólogo es para dar ayudas. Muchas veces el hablar con ellos nos ayuda a tener herramientas para superar nuestros miedos, ¿cierto? Porque eso es lo que hace un psicólogo, darnos herramientas. Porque quien combate verdaderamente con tus miedos eres tú, ¿cierto? Las otras personas te pueden ayudar, te pueden dar consejos, te pueden dar lecciones o experiencias de vida para que sea más fácil para ti. Pero tu miedo es tu miedo y por eso tu miedo solo lo puedes vencer tú, ¿cierto? Entonces tengamos muy en claro esto, que el miedo lo hemos creado nosotros, lo tenemos en la mente. Y como lo creamos nosotros, solo nosotros lo podemos destruir. Y estas, ¿cierto? Aquí les daré algunos consejos de cómo destruir patrones mentales, porque muchos de estos miedos, como les decía, son patrones mentales que hemos creado desde la edad de los 0, 7 años y por experiencias traumáticas quizás en el resto de nuestra vida. Muy importante primero es aprender a separar lo que es real de lo irreal, ¿cierto? Tocaba el miedo de lo que es la espectrofobia, miedo a espectros, miedo, no sé, demonios, cosas horribles que puedan existir. Y tenemos que ser realistas. Estos miedos no tienen ni por qué existir, ¿cierto? Todos nos damos cuenta, muchos niños son con miedo a quedarse solos en sus piezas, a la oscuridad. Yo tengo en mi casa un hermano de 7 años y él cuando encuentra todas las luces de la pieza o de la casa apagadas ya no sale de la pieza. Quizás hay veces yo salgo, voy a la cocina, prendo una luz y ya al ver una luz ya sale o al baño, cualquier otra cosa, pero mientras las luces están apagadas no sale a hacer nada más. ¿Y por qué? ¿Cierto? Mire que fue un patrón que se creó irreal, pero mira que es que en la casa nunca le ha pasado nada malo. Él cree en fantasmas que quizás se le inculcaron. Muchas veces la gente al hablar de ellos le generaron este pavor. Entonces es importante entre nuestros miedos separemos lo que es real de lo irreal. Otro ejemplo y otro mito, otro patrón mental y es un miedo al éxito. No es que todos los ricos son malos. Yo presento el caso de Warren Buffett, que para mí es un caso y un ejemplo de vida. Warren Buffett es el segundo hombre más rico en Estados Unidos y es una persona que creó su fortuna de la nada. Él no tenía nada. En este momento es la persona en el mundo que más dona dinero a fundaciones. Casi que todo el dinero que él genera en este momento lo está donando a una fundación que tiene junto a Bill Gates. Y el día que él muera, tiene estipulado en su, ¿cierto? En su testamento que todo su dinero va a ser donado a la caridad, ¿cierto? Entonces mire que es irreal decir que todos los ricos son malos, porque de que conozcamos unos casos se marca la diferencia. Y créame que con totalidad la mayoría de los casos se van a dar cuenta que hacen las cosas bien. Y antes, el hecho de ellos tener más capital o ir avanzando en su vida les permite llegar y ayudar a más personas. Pongo también otro caso. Si todos los ricos son malos, también deberíamos decir que entonces todos los pobres son buenos. Y como nos damos cuenta muchas veces en los sectores, en los países, los barrios, no sé dónde vivamos, los lugares donde la pobreza abunda son los lugares antes más peligrosos. Un ejemplo, por ejemplo, Medellín, Bogotá, son ciudades que están divididas en norte y sur, habiendo lugares o regiones donde son peligrosas. Usted le dice, no, por allá no camine, por allá esconda el celular, por allá tenga cuidado. Y cuando observamos, por lo usual son en lugares donde hay quizás más pobreza. Entonces mire que tenemos que aprender a destruir estos patrones, ¿cierto? La gente es buena o mala no por la cantidad de dinero que tenga o genere, sino por cómo haya construido su mentalidad y su camino de éxito. Importante también generar cuadros comparativos como lo hicimos. Miremos qué es válido y qué no, ¿cierto? Miremos qué casos conocemos que sean reales, cuáles no. Importante leer y aprender. Es quizás la mejor manera de destruir patrones mentales. Cuando tenemos nuestra mente llena de cosas que son reales, cosas que sí nos aportan para la vida, todos los mitos caen al piso. Pero es algo que les recomiendo, lean. Yo les recomiendo mucho a las personas
que en las mañanas escuchen audios motivacionales, porque eso les permite todo el día tener un nivel alto de energía. Mientras que en las noches recomiendo también mucho la lectura, porque esto les permite llenar su mente de información, la cual su cerebro va a procesar durante toda la noche. Entonces ya saben, con audios todo el día lleno de energías, y al estudiar en las noches van a generar nuevo conocimiento y destruir patrones mentales. Pero las personas que son muy pesimistas, que tienen miedo al éxito, créame que en el momento que van leyendo se van a dar cuenta que el éxito es algo que está al alcance de todos nosotros. Solo necesita cambios en nuestro estilo de vida. Tenemos que aprender a cambiar nuestro estilo de vida, crear nuevos hábitos y cumplir fielmente estos nuevos hábitos de vida. Aquí también recomiendo mucho a Robert Kiyosaki. Él escribe mucho para las personas emprendedoras que quieren arrancar de la nada a tenerlo todo, porque él cuenta mucho su experiencia de éxito. Y créanme que hoy en día las personas que más éxito han logrado en el mundo lo han logrado de la nada, ¿cierto? No sé si conocen el caso o la historia de Steve Jobs, el creador de Apple. Steve Jobs fue alguien que antes tuvo que renunciar a la universidad, no porque quisiera renunciar, porque le tocaba. Él en ese momento en el que renunció a la universidad era porque, como él era hijo adoptivo, él decía, no, pues mis padres no tienen el dinero con que pagarme una carrera, ¿cierto? ¿Qué los voy a hacer pasar por estos gastos? Y fue algo que lo hizo renunciar de la universidad. Pero tenía una mente tan fuerte que aún así siguió buscando el éxito. Aquí, ¿cierto? Como podemos también leer, una excusa muere al luchar con un sueño. Que es donde nuevo toco un autor que me encanta escuchar mucho, Randy Gage. Randy Gage tiene la siguiente frase para las personas que estamos en redes de mercadeo. Tenemos que construir un sueño y una meta tan grande, conmovedora e inspiradora, que sea ese sueño quien nos haga todos los días levantarnos a buscar el éxito. Tiene que ser esa meta, ese objetivo que estamos buscando, el que nos haga desear alcanzar lo que queremos, aún por encima de todos nuestros temores, destruir y dejar esos miedos a un lado, porque nuestro sueño tiene que ser más grande que ellos. ¿Cierto? Entonces aquí los invito también a que construyan un sueño propio. ¿Por qué digo un sueño propio? Porque muchas veces hemos o estamos viviendo sueños que no son nuestros. Son sueños que desde pequeños también nos inculcaron. Como dicen muchas veces, la gente no sabe por qué está haciendo las cosas, y fue porque de pequeño quizás la mamá, no, mi hijo, yo quiero que seas un abogado, quiero que seas esto, quiero que seas tal cosa. Y nos creamos toda la vida con el sueño de otra persona. En la universidad conocí el caso de un amigo que él era muy bueno jugando fútbol. Y una vez hablando con él le pregunté, mire, bueno, si te va también jugando el fútbol, si te encanta el fútbol, si te apasiona el fútbol, ¿por qué estás haciendo esta carrera y no siendo un futbolista? Y él me dijo, no, porque mi mamá me dijo que tenía que hacer la carrera o no me iba a patrocinar nada, que no, si era para fútbol o algo, no me iba a ayudar nada, tenía que hacer la carrera. Si quería alguna ayuda, tenía que hacer la carrera. Entonces, obvio, él casi que fue obligado a hacer su carrera. Él, obvio, tenía también buenas notas porque era una persona muy dedicada, pero verdaderamente estaba viviendo el sueño de otra persona y no su sueño. Quizás si hubiera vivido su sueño estaría en lugares más altos, alcanzando mayores y mejores cosas. También pongo el caso de mi hermano. Hay veces que él tiene 7 años, también curiosamente le encanta el fútbol. Y a veces mi mamá cuando lo castigaba porque quizás no se comía la comida o algún X o Y problema, lo castigaba sin ir a los entrenamientos de fútbol. Hasta que yo me di cuenta y yo sí le dije, bueno, es curioso que a él le encanta el fútbol, puede ser el sueño de él o que lo lleve al éxito y sea antes con lo que lo castiguen. ¿Cierto? Es curioso, yo le dije, y antes ya en este momento yo ya ese castigo no lo utilizan porque para mí es ilógico. ¿Cómo lo van a castigar con alcanzar sus sueños? Antes tienen que impulsarlo a que los logre, son los sueños de él, y creo para mí no hay nada más sagrado que nuestros sueños. Y, ¿cierto? Último y no menos importante, lanzándote a hacerlo sin importar el miedo. El arriesgarnos a hacer las cosas es la mejor manera de vencer los miedos. Yo les comentaba el temor que tenía y había desarrollado de pequeño a lanzarme quizás a un lago, algo profundo. ¿Cómo lo superé? Lanzándome. Tuve un día, porque quizás el miedo y el temor era fuerte. Tuve un día que una vez íbamos caminando unos amigos y llegamos a una represa.
Cuando estábamos cerca, curiosamente ese día llevábamos un lazo y yo quería empezar a superar este miedo. Obvio no me iba a lanzar de inmediato así sin saber qué había, qué me esperaba, porque precisamente era mi temor. ¿Qué hice yo? Me amarré el lazo a la cintura, me lancé y dejé un amigo en la orilla que estuviera precavido por si algo pasaba. Obvio no pasó nada, porque como les digo yo sabía que sabía nadar, pero era el miedo el que me invadía. Aún así quizás la cuerda fue algo que me ayudó a tener seguridad. Entonces por eso también lancémonos, ¿cierto? Quizás no nos lancemos de una a un grupo gigantesco, a hablar a un público inmenso. Hagámoslo paso a paso y con seguridad. Será más sencillo, ¿cierto? Ya luego tuve la experiencia que contaba, que ya me lancé de una parte que era de aproximadamente 3 4 metros de altura. Y lo mismo, le dije quizás al amigo de más confianza que estuviera cerca, pendiente de algo. Y obvio, de nuevo, no me pasó nada. Pero fue la manera en la que poco a poco y lanzándome superé este temor. Entonces también los invito a que si hoy en día tienen algún miedo, láncesen. Los miedos son precisamente para superar. Mi mayor temor en la vida, ¿cierto? Y quizás este es un temor que también les quiero compartir para que también, ¿cierto? Aunque sea irónico, sea un temor de ustedes. Porque para mí el peor temor que tengo en este momento es llegar a los 70 años, porque el promedio de vida colombiano está entre los 70 y 75 años. Estar entre ese promedio, postrado en una cama, ya quizás con poco movimiento porque ya el cuerpo se ha deteriorado, y pensar todas las cosas que no hice, todas las cosas que dejé de hacer, todo lo que mis miedos me detuvo, ¿cierto? ¿Cuántas cosas pude haber logrado y en este momento no logré? ¿Cuántas cosas inicié y por miedo he abandonado? Ese para mí es el peor temor del mundo. Y como les digo, es un temor que les quiero compartir, porque yo soy fiel y pienso que las personas vienen a este mundo a hacer cosas grandes. Aquí es donde yo comparto también mi concepto de inmortalidad. Mi concepto de inmortalidad es que uno muere cuando ya las personas lo han olvidado a uno o han olvidado lo que uno ha logrado. Por eso para mí alguien que admiro mucho es Albert Einstein. Y para mí Albert Einstein es un inmortal. ¿Por qué? Porque Albert Einstein cambió cómo era la física. Cambió todo lo que concebíamos, todo lo que pensábamos de la física. Y en este momento, aunque él ya esté muerto, muchos de nosotros sabemos quién es Albert Einstein, lo recordamos. 100 años adelante van a recordar a Albert Einstein, ¿cierto? 130, 140 años adelante van a saber quién es Albert Einstein. Por eso para mí él se ha convertido en un inmortal. Entonces también quiero invitarlos a esto, a que no afronten el miedo a los 70 años, sino que sepan a los 70 años que se han convertido en inmortales, porque han ido o han logrado sus sueños, porque han tocado tantas personas que van a ser recordados por siempre y que han cumplido tantos sueños y tantas metas que verdaderamente las personas los van a recordar y van a decir, esa fue una persona con miedos, pero fue una persona que verdaderamente lo superó y supo cómo llegar. Entonces esa es mi invitación para todos y les comparto esta última imagen, ¿cierto? Aquí como muchos ven, esta es la imagen o la batalla épica en la Biblia de un David contra un Goliat. ¿Cierto? Era un David pequeño y era un Goliat inmenso, un Goliat muy grande. Quizás ese Goliat es la representación de nuestros miedos. Muchas veces los vemos grandes, pero ¿cómo destruyó David a Goliat? ¿Cierto? Con una piedra. La tiró con, creo, su resortera, no sé cómo se llamaba muy bien, y la utilizó. Lo venció relativamente de una manera muy sencilla. Pero nadie más era capaz de afrontar a Goliat, porque era el temor inmenso el que los invadía y no los dejaba estar al frente de él. Entonces por eso los invito, porque como les digo, tú puedes, tú eres grande. Créeme que en este momento tú puedes lograr todo lo que te propongas, solo tú lo puedes hacer. Y aunque tengas miedo, solo tú los puedes superar, pero aviéntate, lógralo. Quizás hazlo paso a paso, construye hoy una rutina de aquí a 21 días de cómo vas a superar ese miedo. Porque créeme que si te empeñas cada día en hacerlo poco a poco, ese miedo en 1 o 2 meses o en menos tiempo no va a existir. Y ya no va a ser algo que te detenga y verdaderamente vas a alcanzar todo ese lugar o esas cosas de éxito que tú te mereces.